escucha muy bajito. Ah, ok, ya va. Hola, hola, ahí. ¿Mejoró? ¿No? Se Se escucha escucha mejor mejor así. así. Es que a veces se me Sí, se olvida y me escucha mucho queda, mejor. se me olvida bajarle el volumen a la plantilla de fondo y empiezo a hablar. Bueno, buenos días. Entonces, para las que no me escucharon, buenos días. Buenos días, Buenos días, bendiciones. bendición. Amén. Buenos Buenos días, días, buenos buenos días, días, bendiciones bendiciones para para todos. todos. Buenos Buenos días, días, amén, amén, bendiciones. bendiciones. Vamos a iniciar colocando este tiempo delante del Señor, dándole gracias por la bendición de estar aquí nuevamente, de poder abrir hoy nuestros ojos. Padre, gracias, Padre amado Dios, eres bueno, Señor. Hoy, Señor, nos presentamos nuevamente delante de tu presencia. Aquí estamos, amado Dios, dándote gracias, Señor. Un nuevo día, Señor, una nueva oportunidad, aunque todo el tiempo, Señor, es bueno para acercarnos a ti. En estos momentos, Señor, en que lo hacemos en común acuerdo, en esta hora, Señor, del amanecer, donde todo está en silencio, Señor. Qué bueno es venir y acercarnos a ti, Señor, con la plena convicción de que hay Dios. Tú dices en tu palabra, Señor, que todo el que se acerque a ti debe creer que le hay. Y venimos, Señor, a esta hora a acercarnos a ti creyendo que hay un Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre. Y que no solamente hay Dios, sino que tú, amado Dios, eres el galardonador de los que te buscan. Y en esta instancia, Señor, en estos momentos nos disponemos, abrimos nuestros labios para decirte gracias, Señor, por la bendición de un nuevo día. Gracias, Señor, porque hoy he abierto mis ojos, Señor, porque me acosté, dormí, tú me cuidabas, Señor. Porque puedo hoy expresar, Señor, y dar testimonio de tu fidelidad para conmigo, para con mi casa, Señor. Gracias, Señor, por el amanecer, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder estar aquí, poder compartir, Señor, a través de este medio con mis hermanas desde distintos lugares, Señor. Padre, aquí estamos, disponemos nuestro ser,
Colocamos este tiempo delante de ti, te pedimos que sea hoy tu Santo Espíritu, Señor, nuevamente infundiendo fuerzas nuevas, hablando a nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora guiándonos, enseñándonos. Disponemos, Señor, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, para adorarte, Señor, en este tiempo. Adorarte, Señor, mientras meditamos en la palabra, adorarte, Señor, mientras te exaltamos a través de la alabanza, mientras te oramos, Señor. Este día, Señor, que solamente tú conoces, que tú tienes escrito con tu puño y letra, Señor, lo colocamos delante de ti. Y te decimos gracias, Señor, gracias, porque hoy, bendito Padre Celestial, tú renuevas tu bondad sobre nuestra vida, tu misericordia, porque nuevamente, Señor, tú nos coronas con tu gracia, amado Dios. Qué bueno, Señor, saber que hoy galardonas nuestra vida, Señor, porque te buscamos. Qué bueno es saber que nos podemos acercar a ti, Señor, a tu trono de gracia, y podemos alcanzar allí ese oportuno socorro, Señor, que necesitamos. Todo nuestro ser, Señor, delante de ti, aún, Señor, nuestras cargas. Venimos a ti, Señor, queremos descansar en ti. No hay otro lugar, Señor, donde podamos realmente descansar, porque tú eres el que infundes en nosotras, Señor, la paz que no es entendible al conocimiento humano. Te pedimos, Señor, que hoy y en este momento, Señor, nos curas, Señor, con tu paz. Nos ponemos, Señor, nuevamente de acuerdo contigo y te pedimos perdón hasta esta instancia, Señor. Hemos podido hacer, pensar, decir cosas, Señor, que no te han agradado, y nos colocamos de acuerdo contigo y te decimos, Padre, perdona. Perdona nuestros pecados, Señor. No queremos encubrir nuestros pecados, sino que los confesamos, Señor, en esta hora delante de ti. Reconocemos, Señor, nuestra humanidad, y de la misma manera, Señor, reconocemos nuestra dependencia de ti. Solamente en ti haya descanso, Señor, nuestra alma. Queremos en este día avanzar, prosperar, Señor. Por eso es necesario confesar delante de ti nuestros pecados y no encubrirlos, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, amado Dios. Perdonamos, Señor, aún los que nos han hecho daño, Señor, porque no podemos esperar, Señor, que tu misericordia se extienda sobre nosotros si antes, Señor, nosotros no perdonamos también. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Nuestras vidas delante de tu presencia, Señor, colocamos delante de ti las vidas de las que aún faltan, Señor, por llegar, que tú añadas a este tiempo, Señor. Que seas tú allí colocando el querer como el hacer en cada corazón e invitando, Señor, a unirse a este tiempo, amado Padre Celestial. Yo te doy gracias, amado Dios. Queremos adorarte, Señor, exaltarte, bendecir tu santo nombre. Hoy, Señor, queremos proclamar en este tiempo, Señor, que venimos aprendiendo acerca de tu bendición, Señor. Queremos hoy proclamar, Señor, que tú eres el que nos guarda, Señor. Tú eres el que tiene cuidado, Señor. Tú eres el Dios de ese nuevo pacto que has hecho, Señor, con tu pueblo. Hoy te damos gracias, Señor Jesús. Porque es a través de ti, Señor, que hoy podemos proclamar, Señor, bendición sobre nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Hoy hablamos bendición sobre nuestra casa, hoy hablamos bendición sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones. Dios llegó a ver.
muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extiende su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Oh sí, Señor, hoy recibimos tu paz, Señor, que sobrepasa el entendimiento. Muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extiende su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos este día, Señor, y proclamamos tu bendición. Y te decimos gracias, Señor Jesús, porque es por ti, Señor, en ti y a través de ti que hoy podemos, Señor, proclamar bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Te alabamos, Señor, colocamos delante de ti este tiempo, Señor, de la enseñanza. Te pedimos, amado Padre Celestial, que seas tú hoy trayendo, Señor, tu palabra, que seas colocándola, Señor, en cada corazón, que hables, Señor, tú conforme a cada necesidad. Tú eres, Señor, el que escudriña los corazones, tú eres el que conoce, Señor, de qué tenemos necesidad. Amado Padre Celestial, háblanos, Señor, a través de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amadas, hoy llegamos a la parte final de esta nuestra enseñanza de maldición a bendición. Oro al Señor que me ayude con el tema de la conexión, porque se pone intermitente. Por eso es que a veces me toca conectarme desde el teléfono también, para no quedar, por si se cae acá de este lado, no quedar desconectada. Pero como hoy me toca hablar largo rato, entonces no puedo hacerlo. Bueno, llegamos entonces al final de esta enseñanza de maldición a bendición. Y hoy, ya en la parte final, aprenderemos esta enseñanza. Para de pronto las que no saben, está basada en el libro de Maldición a Bendición del maestro Derek Prince, y además de su enseñanza bíblica. Entonces hoy pasamos a esta parte final y aprenderemos cómo se pasa de vivir en un
estado a veces de sentirse afectado por las consecuencias de ciertas maldiciones en nuestra familia, en nuestras generaciones anteriores, a un estado de bendición. Y antes que nada quisiera que recordáramos algunas indicaciones que ya las hermanas han estado hablando en días anteriores, de que hay afectaciones o de que hay maldiciones o estamos siendo afectadas por algunas consecuencias de ellas de manera indirecta. Y el maestro Derek enumera siete, aunque él dice que no son todas. Y la primera es la desintegración mental o emocional. La segunda son las enfermedades repetidas y crónicas, que estas pueden ser hereditarias o sin diagnóstico médico alguno. Tercera, repetidos abortos involuntarios y enfermedades, dice él, afines, enfermedades, dice él, ¿cómo es? Femeninas, algo así, creo que es que él dice en la enseñanza. Dice que son problemas femeninos relacionados, es el tema, es la expresión que él usa. Cuarto, la desintegración del matrimonio y enemistad familiar. De todas maneras, cabe aclarar que no siempre porque una situación de esta se presente, ¿verdad? Porque puede presentarse de manera aislada y no quiere decir que porque una situación de esta se presente, entonces ya es una maldición, nada de eso. Tiene que ser algo que se presenta como un patrón de manera muy repetida, de manera muy marcada en generaciones. Yo, por ejemplo, a veces nada más uno mira la de uno y uno encuentra ciertos patrones que se repiten en las familias de uno. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La desintegración del matrimonio o la desintegración familiar, enemistades de tipo familiar, insuficiencia económica continua, sobre todo cuando los ingresos recibidos son suficientes y no justifican que esta situación se presente. Predisposición a los accidentes, historias de suicidios en la familia o muertes muy repetidas por causas no naturales. Entonces, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Proverbios 26:2, dice que ninguna maldición viene sin causa. Dice la palabra que como el ave en su vagar, como la golondrina o como el gorrión, también dice alguna versión, o como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, causas comunes, ayer creo que era la hermana Kelly que hablaba de estos puntos, causas comunes, y ahí sería como responder a la pregunta, ¿qué lo causa? ¿Qué causan este patrón que se repite de manera constante? Puede ser idolatría, deshonra a los padres, relaciones sexuales ilícitas o no naturales, adulterio, fornicación, o cuando hablamos de enfermedades de relaciones sexuales no naturales, como bestialismo, cualquier, como dice la palabra, aberraciones de tipo sexual. Injusticias en los débiles y desvalidos, y por eso creo que nos tenemos que arrepentir todos como nación, ¿verdad? Porque estamos viendo en estos momentos muy marcado la polémica con respecto al tema del aborto. Eso es una injusticia en los débiles. Confiar en la fuerza de la carne, y cuando habla de confiar en la fuerza de la carne, no es solamente confiar en otras personas, sino en nosotros mismos. Cuando tenemos una extrema confianza en nuestras fuerzas más que en las de Dios, eso es confianza en la fuerza de la carne. Robo,
o perjuria, ser tacaño con Dios, no devolverle al Señor lo que le corresponde, palabras habladas por personas con autoridad relacional, algo muy común, muy común, no es sino que de pronto pusiéramos atención a cómo nos manejamos diariamente en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones familiares, y nos daríamos cuenta a veces hasta de las muletillas que usamos para dirigirnos a las otras personas o que otras personas usan para dirigirse a nosotros. Hay personas que toman expresiones que se les vuelven el decir diario, y muchas veces en esas expresiones son maldiciones, hablando en el caso de padres hacia hijos, hablando de personas que están en autoridad sobre otros, maestros, esposos, en fin. Maldiciones autoconfesadas, palabras pronunciadas por personas que representan a Satanás, y en esas maldiciones autoconfesadas también tendríamos que prestar atención, porque somos muy dadas a hablarnos mal a nosotras mismas, y bobadas, como dice uno, cosas que parecen bobas, pero que si las miramos bien, estamos hablando mal acerca de nosotras mismas. Y hablar mal es maldecir. Ay, en estos días comentaba con mi hermana y una amiga, yo antes tenía una mala costumbre de decir que yo tenía mente de pollo. Ay, esta mente de pollo mía. Y sí, tenía una amiga que siempre me decía, amiga, no diga eso, pero yo lo tomaba a chiste. Hasta que un día en serio, lo entendí, el Espíritu Santo me habló con respecto al tema, y dije, ¿verdad? Y me determiné a no decir más, a no lanzar más esa expresión acerca de mí misma. ¿Y saben cuándo? Cuando el Espíritu Santo me enseñó que yo no hablo mal de mí. Yo estoy subestimando y estoy hablando mal de la obra que el Señor ha hecho en mí. Eso fue lo que me llevó a cambiar de pensamiento. Yo ni siquiera hablo mal de mí misma. Yo estoy menospreciando la obra que Cristo ha hecho en mí. O sea, es como si yo le dijera al Señor, ahí, para lo que moriste. Mira, para lo que te entregaste, esta mente de pollo. Con esa forma de pensamiento salí de ahí. Y recientemente escuchaba a una persona, a otra colega, teníamos una reunión virtual, y me dice, nos recuerdan porque es que esta mente mía, no sé, no me acuerdo la expresión, pero me acordé, y estaba Lady ahí al lado y le decía, verdaderamente cómo me escuchaba yo de feo, diciéndome a mí misma todo el tiempo que tengo la mente de pollo, al escucharla a ella. O, ay, yo tan torpe, yo tan traste, yo por qué seré así. O sea, esas expresiones, eso es mal hablar acerca de nosotras mismas. Entonces recordemos que antes de hablar mal de mí y pensar que porque antes de irlo a decir de otro, lo digo de mí mismo, yo no estoy hablando mal de mí, yo estoy hablando mal de la obra de Cristo. Y eso merece respeto. Entonces, palabras pronunciadas por personas que representan a Satanás, lo sabemos, ese es el trabajo de él. O sea, ahí sí sin explicaciones, ¿verdad? El trabajo de los brujos, de los hechiceros, de todo esto para lo que hace. Y las oraciones de la carne, algo también muy interesante, las oraciones de la carne, porque son articulaciones o palabras habladas en estados emocionales muy particulares. Las personas a veces no nos damos cuenta o no se dan cuenta, y bajo unas actitudes de pronto de enojo, de ira, de tristeza, cualquier tipo de situación emocional tiende a expresar, ¿verdad? Porque por naturaleza el ser humano quiere expresar cómo se siente, pero en esas condiciones hay que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, y sobre todo, como digo, si se ha vuelto muletilla, o sea, si se ha vuelto algo que lo estamos diciendo constantemente acerca de nosotros o acerca de otra persona. Y hay personas que no se miden
¿verdad?, para lanzar y decir cosas, incluso los chismes, acerca de otras personas, y se convierte en un tipo de maldición. Y los pactos antibíblicos, hacer acuerdos, y de eso también me hablaba el Señor, hacer acuerdos con personas que adoran otro tipo que adoran dioses extraños, personas que niegan la existencia de Dios, o personas de doctrinas de error. Entonces esos son pactos antibíblicos, y esos pactos pueden ser escritos o pueden ser hablados. Entonces, listo, hasta ahí esa listica acerca de algunas causas que pueden traer maldición. Ahora, como ya conociendo esto, nos enseña el estudio cómo podemos pasar de ese estado de poder estar viviendo consecuencias de esas maldiciones a la bendición. Y siempre, en cualquier trasfondo en el que nosotros nos encontremos, podemos darnos cuenta que solamente tenemos un camino. Ante cualquier situación que nosotros vivamos, solamente hay un camino, y en eso siempre vamos a coincidir todos. Y es que todo haya, incluida la liberación de una maldición, haya provisión o haya expiación en el sacrificio de Jesús, en esa obra de expiación sacrificial de Cristo. Y esto está claramente expuesto en el texto bíblico que hemos venido repitiendo todos estos días y que se debe volver ya parte de nuestra proclamación. Y es: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que sea colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, entonces, mira, en Él encontramos la redención, la expiación de la maldición. ¿Para qué? La misma palabra lo dice. ¿Para qué? Para que en Él, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa obra de Cristo en la cruz es para que nosotros, los que no somos judíos, pudiéramos alcanzar también esa bendición dada a Abraham, esa bendición entregada por el Señor, por el Padre a Él, y dice que a fin de que por la fe, porque solamente lo recibimos por fe, ¿verdad? Pues por su gracia, pero demanda de nosotros fe para poder recibir esa promesa, para poder recibir ese derecho a la promesa dada a Abraham. Por esa fe recibimos entonces la promesa del Espíritu. Entonces, yo leía ahí cuando estaba leyendo este pasaje de Gálatas 3:13, desde que iniciamos este estudio, notaba yo que en los versículos anteriores, estamos Gálatas 3:13, 14, pero en el versículo 6 hasta el 9, dice, de cierto modo, da respuesta y contextualiza, complementa ese versículo, porque dice: si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que a los que son de fe, estos son hijos de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A esa es la promesa que se refiere Gálatas 3:13, de que Cristo se hizo maldición, ¿verdad?, por nosotros, para podernos hacer partícipes de esa promesa dada a Abraham. ¿Cuál es la promesa dada a Abraham? Esta: que si él creyó a Dios, le fue contado por justicia. Nosotros debemos saber que si somos de la fe, somos hijos de Abraham también, por la fe. Y esa promesa que el Señor le da a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa es la promesa. Entonces,
Esa es la transición a través de Cristo de la maldición que nosotros merecíamos, puesta sobre Jesús, para que a cambio nosotros recibiéramos todo el bien que Jesús merecía por su obediencia, fuera puesto sobre nosotros. Entonces el mal que yo merecía fue puesto sobre Jesús, y a cambio el bien que merecía Cristo por su obediencia fuera puesto sobre mí. Ese es el intercambio. Ahí está la libertad de nuestra bendición. Pero tenemos que recibirla por fe, tenemos que creerlo y tenemos que proclamarlo, porque el enemigo a veces sabe más a lo que nosotros tenemos derecho que nosotros mismos. Pero él hace un trabajo para que nosotros no lo sepamos, y si lo sepamos, se nos olvide y no proclamemos su palabra, no declaremos su palabra ante sus ataques. Y eso es lo que lo hace retroceder. Recordemos lo que sucedió en el desierto. Cómo el Señor enfrentó a Satanás en el desierto. Escrito está, escrito está, escrito está. Y finalmente Satanás tuvo que huir, dice, por un tiempo, ¿no? Pero la forma como Jesús venció a Satanás en el desierto fue con la palabra, diciéndola, no pensándola, diciéndola, proclamándola. Entonces todos nosotros, dice la palabra en Isaías 53:6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces allí se nos explica también en el estudio que la palabra pecado no solamente significa rebelión, sino que también implica, el significado de la palabra rebelión implica las consecuencias negativas de la rebelión. Y una de esas consecuencias viene por no oír, por no discernir la voz de Dios, y obviamente por no obedecer la palabra. Eso trae maldición. Entonces tenemos que tener claro que nuestra naturaleza es de pecado. El hombre tiene 3 enemigos: Satanás, el mundo y nuestra naturaleza carnal, nuestra inclinación a pecar. Mientras el hombre esté en esa inclinación a pecar, aunque Cristo ya nos redimió, como lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Hay algo que es nuestra naturaleza carnal, que si no estamos en esa sujeción constante, si no estamos en obediencia constante, nos puede llevar a situaciones complicadas. Y en este caso, a vivir, tal vez caer en consecuencias de pecados pasados de nuestras generaciones anteriores. Entonces, esa palabra pecado no es solamente rebelión, también en su significado implica vivir las consecuencias negativas de la rebelión. Y dice Isaías 53 que en eso todos hemos caído, y es: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Esa tendencia del ser humano de vivir en independencia de Dios, de querer vivir movido en su propia carne. Entonces esta es una condición que debemos cumplir para mantenernos en libertad del acoso de Satanás. Oír la voz de Dios y obedecer. Ese es nuestro seguro. Pero ¿y cómo vamos a oír la voz de Dios si no desarrollamos un hábito de oración, si no desarrollamos un hábito de lectura? ¿Ya? Si nos conformamos solamente con un devocional que nos lleva, y gloria a Dios por los devocionales, pero si nos conformamos solamente con un devocional que nos llega ahí todos los días, ahí el cortico, no, hay que disponer e ir más profundo, escuchar la voz de Dios y oírla, y obedecerla. Entonces, Dios aún requiere obediencia de nosotros, y eso no ha cambiado. Dice Deuteronomio 28 del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos
que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cómo? Dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, si queremos que las bendiciones nos alcancen, tenemos que ser oidores y también hacedores, oír y obedecer. Entonces, esta es la condición continua. Así como la obra de Cristo en mi vida es continua, hoy Cristo te está santificando, hoy Cristo me está santificando, ¿verdad? Hoy el Señor nuevamente me justifica. Él lo hizo una vez y para siempre, pero debido a nuestra naturaleza carnal, todos los días, ¿verdad? Dice que es una obra de regeneración la que Cristo hace en nuestras vidas. Entonces es necesario que todos los días yo venga delante de Él, me humille, me arrepiente, porque Él cada día me justifica. O sea, yo voy tomando de esa porción diaria, aunque Cristo lo hizo de una vez y para siempre, ¿ya? Yo todos los días tengo que ir a esa fuente, y todos los días Él me está limpiando, y todos los días Él me está justificando. Entonces, esta condición de obediencia, de oír la voz de Dios y de hacer conforme a lo que el Señor me dice, es una condición continua en mi vida si yo quiero vivir en bendición. Entonces, como dice el maestro Derek, si hay blanco, hay negro, ¿verdad? Si hay frío, hay calor. Eso quiere decir que si hay bendición, hay maldición. Y que si el Señor a mí me da una forma y me dice, esto es lo que tú tienes que hacer para vivir en bendición, quiere decir que si no lo hago, me viene lo contrario. Empiezo a vivir consecuencias de pecados tal vez. ¿Por qué? Porque es que uno puede decir, ay, pero sí, eso lo cometió mi papá, lo cometió mi abuelo. Pero Satanás, que tiene asignado legiones, ¿verdad?, de demonios a las familias, a las generaciones, él sabe lo que hizo mi tatarabuelo, él sabe lo que hizo allá mi antepasado. Y como él conoce mi naturaleza carnal, él sabe mis debilidades, él sabe dónde va a trabajar en mí, él sabe en qué parte de mi carácter me va a hacer tropezar, me puede hacer tropezar, para yo volver a reincidir y caer en eso en que cayeron mis antepasados. Entonces, ¿cuál es el seguro mío? Oír la palabra de Dios y obedecerla, buscarle, orar. Entonces, cuando nos apartamos y caemos en desobediencia, nos exponemos a vivir las consecuencias del acoso de Satanás. Y Jesús dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, para entrar a la bendición debemos pasar de lo legal a lo experimental. Palabras del maestro Derek. Pasar de lo legal a lo experimental. Las leyes están escritas. Y yo puedo estar siendo acusada de un delito. Y hay una ley que me ampara, hay una ley que demuestra mi inocencia. Pero si no hay quien apele a esa ley para defenderme a mí, la ley está ahí, ¿no? Y yo sigo siendo acusada de ese delito. Entonces es legal lo que está escrito para defender mi causa, pero si no se pasa a lo experimental, ahí se queda y puedo pasar por culpable. Entonces, por eso me gusta esa frase y la tomé, de que para entrar a la bendición debemos pasar de lo legal a lo experimental, ponerlo en práctica, y la palabra lo dice en Santiago, que nos hacemos mentirosos a nosotros mismos si nos volvemos oidores y no hacemos lo que la palabra del Señor dice. Entonces, ya Jesús nos dio la provisión, fue hecho Él una maldición, y eso hace más de 17 siglos, y eso ya ha sido dado, pero nosotros tenemos que hacer de eso algo real en nuestra experiencia propia, y cada aspecto del sacrificio de Jesús nos lo confirma. Dice que Él fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados, que Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Él ha sido hecho ya, al igual que cuando él muere en la cruz, y dice, creo que es Marcos que lo dice de esa manera, el Evangelio de Marcos, que él grita, ¿verdad?, desde la cruz, y dice, consumado está, consumado es. O sea, es una obra que ya está terminada, es una obra hecha, de que Cristo se llevó
toda la maldición que había en mi contra. Entonces tenemos nosotros que apropiarnos de esto en nuestras vidas. Y bueno, hasta este punto ya hemos aprendido acerca de estas causas que pueden traer de estas diversas causas que traen maldiciones. Ahora, para pasar de lo legal a lo experimental, en el caso de las maldiciones es necesario conocer la causa o las causas de procedencia, y por eso la importancia de todo lo que hablaron nuestras hermanas y de todo lo que yo les he resumido hasta este punto. Entonces, una vez que identificamos las causas, y oro al Espíritu Santo de Dios por si pronto no hemos hallado respuesta en alguna situación que actualmente vivimos y puede tener respuesta allí, el Espíritu Santo de Dios nos lo revele. Entonces, una vez identificamos las causas de la procedencia y el tiempo en el que hemos sido expuestos a vivir tal vez alguna consecuencia de maldiciones pasadas, se requieren 4 cosas, que son las que, son relevantes en este tema final, y es reconocer el problema y su procedencia. 2, arrepentirse de lo que nos ha expuesto al problema, sea nuestro pecado o sea el pecado de nuestros padres. Y acuérdense que tenemos 30 padres. Dice Éxodo 20 que Jehová es celoso, ¿verdad? Dice que Él vigila la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Saca la cuenta hasta la 4ª generación, ¿cuántos padres tenemos? Mi cuenta dice que son 30 padres. Entonces, arrepentirnos de lo que nos ha expuesto al problema, sea nuestro pecado o el de nuestros padres. 3, renunciar. Renunciar es proclamar ese intercambio de la cruz. Renunciar es decirle a Satanás lo que Cristo hizo por nosotros. Lo aprendíamos en la serie pasada. Resistimos a Satanás cuando proclamamos lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo hizo por mí. Ahí renunciamos y resistimos. Nos mantenemos, como lo venimos diciendo, que es una condición continua para vivir en la bendición. Resistimos en procura de mantenernos en obediencia, ¿verdad? Asumiendo una actitud fuerte, activa contra Satanás. Entonces, resistir al diablo, y lo habla Santiago 4:7 acerca de eso. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. 3 cosas: someteos pues a Dios. 2, resistir al diablo. Y 3, él huirá de vosotros. Entonces, notemos el orden: nos sometemos, resistimos y él huirá. Perdón que tengo el teléfono por ahí. Y él huirá. Entonces, cuando me someto a Dios y con base a las Escrituras, Satanás huye. Y una vez hecho esto, reconocer, arrepentirme, renunciar y resistir, entonces estamos listos para proclamar nuestra libertad en Cristo. Y en esa proclamación es importante tener en cuenta algunos aspectos, algunas condiciones. Primero, que nuestra fe, y eso lo hemos aprendido en sala, ¿verdad? Es digamos que es parte de nuestro fundamento, de nuestros principios. Nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Por eso siempre es importante establecer una base bíblica. Dice Gálatas 3:13-14, lo hemos repetido y lo hemos repetido: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bueno, lo hemos hablado durante todos estos días. Esa tiene que ser nuestra base bíblica en este día. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención, lo aprendíamos en la serie pasada. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Colosenses 1:13-14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una excelente base bíblica. Entonces, ahí cuando dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, esa palabra potestad es autoridad. ¿De qué nos ha librado Cristo? De la autoridad de Satanás. Dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y 1 de Juan 3,
8, la segunda parte dice, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces ahí tenemos parte de nuestra base bíblica. Lucas 10:19 dice, he aquí yo doy potestad. Entonces ahí está hablando de la potestad que se nos ha dado a nosotros. Dice, he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El Señor nos ha dado autoridad. Recordemos que Satanás tiene poder, ¿verdad? Pero él no tiene autoridad sobre nosotros, pero tiene poder. La autoridad ya Cristo se la quitó de sobre nosotros y nos las ha entregado. Ahora, como segunda requisito, confesamos nuestra fe. Hebreos 3:1 dice, perdón, y tomo agua. Porque es importante la confesión de nuestra fe. Porque dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, para que Jesús pueda ejercer sobre nosotros esa labor hermosa que hace Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, que intercede delante del Padre todo el tiempo a favor de nosotros. Esa sangre que dice que hace memoria delante del Padre a mi favor y que clama mejor que la de Abel, se logra cuando nosotros confesamos nuestra fe. Entonces, sin confesión no hay sumo sacerdote. Por eso es necesario confesar nuestra fe. Tercero, comprometernos a la obediencia, lo explicábamos ahorita. Las bendiciones vienen a los que oyen y obedecen. No depende de nuestra justicia propia, porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie, porque yo no... Es la obediencia. La bendición viene a los que oyen la palabra de Dios y le obedecen. Es un tema de compromiso en fe, y esto libera la gracia de Dios. Mire, eso es importante, porque no es en mi justicia propia. Yo tengo que confiar que Dios puede liberar su gracia sobre mí y me lleva a ser capaz de comprometerme a la obediencia. O sea, tampoco lo hago sola. Por eso me gusta lo que dice allí Gálatas 3:13, porque dice que vendría sobre nosotros la promesa del Espíritu. Y esa promesa del Espíritu es que la obra del Espíritu Santo en mí infunde su gracia y me hace capaz de vivir en obediencia. Sí podemos. Y cuarto, confesar cualquier pecado de nuestros antepasados o ancestros. Nosotros no llevamos ya la culpa de los pecados de nuestros padres. Me gusta un texto bíblico que ahora no recuerdo dónde está entre el Génesis y el Apocalipsis, por ahí está, que dice, hay un dicho entre ustedes, que los padres se comieron las uvas agrias y los hijos pagaron la dentera. Yo digo que ya no se dirá más así, porque yo soy Jehová, el Padre de las almas de los padres y el Padre de las almas de los hijos, y el que peque, que pague. Entonces, aunque ya nosotros no llevamos la culpa de los pecados, sí podríamos estar llevando consecuencias de ellos, porque somos vulnerables a caer en esos pecados que traen consigo esa condición, por llamarlo de alguna manera. Como por ejemplo, yo me acordaba del caso, tengo algunos casos en mi familia, pues no de mi familia extendida, de prediabetes, ¿verdad? Y si esa persona que ya le diagnosticaron prediabetes, ella tiene que tener un estilo de vida, esa persona debe tener un estilo de vida acorde, saludable, y las recomendaciones para no caer en diabetes. Tiene la tendencia a ser diabética, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros con este tema. Tenemos la tendencia a vivir consecuencias de cosas que hicieron allá atrás nuestros antepasados. Entonces hay una forma, nuestro estilo de vida, ¿cuál es? Vivir en esa búsqueda constante de Dios, escuchando su palabra y obedeciendo. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, perdón que aquí me salté, bueno, sí, confesar cualquier pecado o de nuestros antepasados, porque cuando confesamos nuestros pecados, Dios lo borra, y es una promesa que está en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quinto, perdonar a las demás personas. Jesús dijo en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, cosas como la amargura, el rencor, el resentimiento. Siempre me acuerdo de un líder que tuve, hacen estorbo a nuestras oraciones. Eso hace que mi oración, él decía, ruede como pepa de mamón sobre techo de zinc. El resentimiento, el orgullo, la amargura que causa la falta de perdón son obstáculos a nuestras oraciones. Entonces por eso debemos perdonar también nosotros a otros. 6. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios nos hace capaces. 6. Renunciar a todo contacto con lo oculto de sociedades por usted o sus ancestros. Esto habla de deshacerse de objetos relacionados con lo oculto, amuletos, la mata de sábila detrás de la puerta, la herradura, todo ese tipo de cosas, o otras cosas, la patica de conejo, la medallita que está por allá, en fin, porque es que, ay, es de oro, ay, porque es que es de plata, ¿verdad? Pero son objetos o aseguranzas, todo ese tipo de cosas. A veces somos dados a guardar cosas de un padre, de un abuelo que murió, y por el hecho de que fue de mi abuelo, fue de mi padre, pero si yo sé que a Dios no le agrada ese tipo de elemento, ese tipo de objeto, es mejor salir de él. 7. Liberarse en el nombre de Jesús. Joel 2:32 dice, y todo el que invoca el nombre de Jesús será salvo. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando cumplimos las condiciones, esto nos da la oportunidad para desatarnos aquí en la tierra, y de esta manera será hecho en el cielo. Entonces, recordemos las condiciones. Toda oración debe estar basada en la fe, en la palabra de Dios. Tenemos que tener una base escritural para orar. Segundo, confesar nuestra fe en Cristo, que fue lo que Cristo hizo por mí en la cruz, y confesarlo. 3. Comprometerme a la obediencia. La promesa del Espíritu es verdad en mi vida y Él me hace capaz de poder vivir en obediencia y en sujeción. Es un estilo de vida. 4. Confesar cualquier pecado suyo de sus antepasados. Pedir perdón al Señor. Moisés lo hizo, Nehemías lo hizo, Esther lo hizo. O sea, encontramos ejemplos en la palabra del Señor que nos hablan de esto. 5. Perdonar a otros. Es necesario para que eso no se convierta en un obstáculo a mi oración. 6. Renunciar a todo contacto con lo oculto o de sociedades secretas, es decir, deshacerme de cualquier objeto, y que el Espíritu Santo de Dios sea revelando si alguien tiene que renunciar o salir de algo, de este tipo de cosas. 7. Liberarse en el nombre de Jesús. Entonces, oremos, vamos a poner en práctica todo esto y vamos a orar de acuerdo a todo esto que hemos aprendido. Y hoy, en nuestro tiempo de intercesión, tenemos que orar, nos corresponde orar por la sanidad económica. Entonces vamos a ponerlo en práctica, ¿verdad? Vamos a orar con respecto a esto y a cerrar este tiempo en oración. Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo creo en este día, Señor, hablo mis labios, y tienes que abrir tus labios si nada te lo impide. Tienes que orar. Yo lo voy a hacer, no lo voy a hacer tan rápido para poderte guiar un poco, pero sé que el Espíritu Santo de Dios también te guía a ti. Padre, en estos momentos venimos delante de ti, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres el único camino que me lleva al Padre. Padre, hoy abro mis labios y proclamo que Cristo murió en la cruz y que allí me dio perdón, me dio redención, me justificó, me ha limpiado y me continúa limpiando, Señor, cada día. Hoy, Padre, yo me pongo de acuerdo con mis hermanas. Hoy, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados y que perdones, Señor, el pecado de mis padres, de mis antepasados, Señor, y que por tal vez alguna causa, Señor, me hayan expuesto a vivir consecuencias de alguna maldición. Señor, yo me arrepiento. Yo te pido perdón, Señor, por mis pecados, por actitudes, Señor, que me estén llevando a vivir consecuencias, Señor, de pecados pasados.
de mis padres, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por el pecado de mi familia, de mi casa, Señor, por la idolatría, por la independencia de ti, Señor, por tal vez, Señor, los pecados sexuales. Hoy te pido perdón. Tú sabes allí, hermana, que el Señor te ha puesto en tu corazón, por lo cual debes pedir perdón por tu casa. Hoy, Señor, venimos delante de ti a pedirte perdón. Creo que en la cruz, Señor, tú te llevaste toda maldición que pudiera perseguir mis generaciones. Hoy, Señor, también perdono a otros que me han dañado. No quiero que haya nada que estorbe, Señor, mi oración hacia ti. Así, Señor, como tú me has perdonado, yo perdono a otros, Señor. Yo hoy renuncio también, Señor, a todo contacto con Satanás a través de prácticas secretas antibíblicas, Señor. Si tengo algún elemento, si tengo algún objeto que me une a estas cosas aún, Señor, te pido que me muestres. Y me comprometo, Señor, a destruirlo. Y ahora, Señor, con esa autoridad que tú dices en tu palabra que me has otorgado como tu hija, a través del sacrificio de Jesús, a través de su sangre derramada allí en la cruz, yo me libero, Señor, de vivir las consecuencias, Señor, de pecados pasados. Libero a mis hijos, Señor, a los hijos de mis hijos, Señor, de toda consecuencia, Señor, por maldiciones generacionales. Hoy, Señor, yo lo proclamo, Señor. Proclamo mi libertad y la de toda mi casa en el nombre de Jesús. En todas las áreas de mi vida, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, proclamo, Señor, tu bendición en mi casa. Porque tú dijiste a Abraham, Señor, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo y mi casa, Señor, somos parte de esa bendición. Hoy lo proclamo en el nombre de Jesús. Padre, me comprometo a escuchar atentamente tu voz. Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Tú me haces capaz, Señor, de escuchar tu voz y obedecerte, Señor. Dame la gracia por poder hacer de esto un estilo de vida, Señor. Hoy proclamo tu bendición que me alcanza a mí y a toda mi familia. Proclamo que soy bendita en la ciudad, como dice tu palabra, y en el campo. Proclamo, Señor, que mis hijos y mis cosechas serán benditas en ti. La cría, Señor, de mis rebaños serán benditas. Mi canasta, Señor, mis paneras serán benditas. Que vaya donde yo vaya, Señor, y en todo lo que haga, yo seré bendecida, bendito Dios, en el nombre de Jesús. El Señor vencerá a mis enemigos cuando me ataquen. El Señor asegurará la bendición en todo lo que haga y llenará mis depósitos de provisión. Señor, hoy te oramos por la bendición. Hoy proclamamos, Señor, esa provisión tuya, esa bendición, Señor, sobre nuestras vidas. El Señor, mi Dios, bendecirá la tierra que me ha dado. El Señor me confirma hoy como pueblo santo para testimonio suyo a las naciones. El Señor me dará prosperidad en la tierra que juró a mis padres que le daría. Me bendecirá con muchos hijos, con cantidad de animales, con cantidad de cosechas. Hoy me comprometo, Señor, a obedecerte. El Señor enviará su lluvia en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro. Él abrirá sus tesoros en el cielo y bendecirá mi trabajo. Hoy lo proclamamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú abrirás tu generoso tesoro y bendecirás nuestro trabajo, que prestaremos a muchas naciones, Señor, pero no pediremos prestado, porque no tendremos necesidad de estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús me comprometo a obedecerte y entonces, Señor, tú me pondrás por cabeza y no por cola conforme a tu promesa, Señor. Tu promesa, Señor, que dice que nunca estaré bajo las circunstancias, sino que estaré encima, que estaré siempre, Señor, sobre ellas. Tu Espíritu, Señor, hoy me infunde la gracia necesaria para no apartarme de tu camino, Señor. Hoy lo proclamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te decimos gracias, Señor. Gracias porque tú has escuchado, Señor, nuestra oración. Gracias, Señor, porque tú ya hiciste la obra, Señor, de libertad en nuestras vidas. Gracias porque hoy, Señor, tú recibes nuestra proclamación y porque creemos, Señor, que tú hoy has roto ligaduras, hoy has roto, Señor, ataduras, grilletes, Señor, en nuestras vidas.
Hoy te damos gracias, Señor. Nos comprometemos a vivir en agradecimiento, Señor, por lo que hiciste, por lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Delante de ti colocamos este resto de día, amado Dios. Delante de ti colocamos este fin de semana, bendito Padre Celestial. Delante de ti, Señor, colocamos nuestra próxima estación, Señor, del 23 de mayo. Y te pedimos, Señor, que desde ya tu Espíritu Santo de Dios prepare nuestros corazones y prepare los corazones de las que habrán, Señor, de unirse y de recibir después, Señor, a través de YouTube. Gracias yo te doy, Señor, por este ministerio, Señor. Yo te pido que tú añadas, Señor, cada vez más mujeres con ese llamado, Señor, a la intercesión, que saben, Señor, y reconocen su lugar como iglesia en esta tierra, Señor, de ser sal y de ser luz, de preservar, Señor, y de apaciguar, Señor, de romper, Señor, la oscuridad donde tú nos llevas, Señor. Hoy te doy gracias, bendito Dios, por cada hermana que se ha unido. Yo te pido, Señor, que tú guardes, que tú bendigas, Señor, que tú hagas, Señor, conforme a todo lo que hoy hemos orado en su vida, Señor, que tú seas fiel para con ella, Señor, a su necesidad, que tú hoy envíes, traiga, Señor, esa provisión. Gracias, Señor, por lo que tú haces en su vida. Gracias, Señor, por la respuesta que tú traes, Señor, a su corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias, gracias, amén y amén. Mis queridas hermanas, un placer. Doy gracias al Señor por este tiempo y con su ayuda. Espero que haya sido de bendición. Y con su ayuda nos volvemos a encontrar el 23 de mayo, si Dios así lo quiere. Amén, bendiciones para todas. Amén, hermanita Álida, bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Bendiciones, hermana. Amén, amén. Amén, bendiciones. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Y dame de